En esta píldora de conocimiento vamos a hablar de apoptosis o muerte celular durante el desarrollo. Vamos a ver en primer lugar cómo mueren las células, las dos formas fundamentales de muerte celular que existen. Después hablaremos un poco de las vías de señalización y después sobre las funciones de uno de los tipos de muerte celular, que es la apoptosis, durante el desarrollo embrionario, poniendo algunos ejemplos de malformaciones congénitas asociadas. En primer lugar, sabemos que las células tienen dos formas fundamentales de morirse. Una es la necrosis, o que podríamos llamar muerte celular accidental. Es una muerte violenta, podríamos decir catastrófica, sobrevenida. Es un proceso pasivo por parte de la célula, en la que la característica fundamental es que cambia la permeabilidad de la membrana, con rotura de la membrana celular y liberación del contenido del citoplasma hacia el medio extracelular y consiguiente reacción inflamatoria. Mientras que la apoptosis, podríamos llamar la muerte celular programada, es una muerte más discreta, silenciosa, se caracteriza porque en la célula sucede una serie de cambios a nivel nuclear con degradación del material genético y a nivel citoplasmático con la aparición de una granulación y de una rotura celular, pero con conservación de la membrana y formación de los llamados cuerpos apoptóticos. Podemos ver aquí en esta gráfica como una célula normal puede entrar en necrosis, aumenta de tamaño hasta que se rompe, o puede entrar en apoptosis, disminuyendo de tamaño y perdiendo la forma y disgregándose en esos cuerpos apoptóticos con membrana celular íntegra. La vía de señalización de apoptosis es compleja, incluye una serie de proteínas intracitoplasmáticas que se llaman en general cisteinila aspartato-proteasas o caspasas, y clásicamente se definen también dos vías de activación que se llaman la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca sobreviene por señales extracelulares de muerte, normalmente traídas por otras células tipo células NK o linfocitos T, y hay varios factores que activan la vía extrínseca. Los principales quizás son la FAS-L o ligando de fosfatilserina y el TNF o factor de necrosis tumoral. Cuando estas proteínas se unen a sus receptores correspondientes en la membrana de la célula, van a exhibir estos receptores dominios de muerte asociados, llamados FAZ o TRAZ, que van a activar a las caspasas 8 y 10. Por la vía intrínseca, lo que desencadena el proceso de apoptosis son señales intracelulares. Hay proteínas pro y antiapoptóticas, y cuando predominan las proteínas proapoptóticas tipo BAX o BAC, esto produce una polimerización de la proteína BIZ que está en las mitocondrias, con la aparición de un poro en la membrana de estas, por el que salen factores al citoplasma. El principal de ellos es el citocromo C, que se va a unir a otra proteína citoplasmática llamada APAF1 para formar un complejo de 7 unidades llamado apoptosoma, que va a activar a la caspasa 9. Estas caspasas 8 y 10 y la caspasa 9 por vía intrínseca serían las caspasas iniciadoras del proceso, que a su vez van a activar a las caspasas 3, 6, 7, que son las efectoras. Estas caspasas van a actuar fundamentalmente a dos niveles. A nivel nuclear, activando endonucleasas que rompen el ADN, y a nivel del citoesqueleto, rompiendo también el citoesqueleto y haciendo que la célula pierda su forma, de ahí la aparición de estos cuerpos apoptóticos que decíamos antes. La apoptosis tiene muchas funciones, interviene en muchos procesos celulares, interviene por ejemplo en la homeostasis o el equilibrio entre tejidos, el equilibrio entre mitosis y muerte, interviene en numerosos mecanismos selectivos, en el sentido de hacer desaparecer células no aptas o no seleccionadas para una determinada función, y en el desarrollo embrionario, que es lo que a nosotros nos interesa, interviene en muchísimos procesos, en la escultura o modelación de estructuras, en eliminación de estructuras, también en el control de células defectuosas, en el control de la sobreproducción celular o en la formación de células diferenciadas. Vamos a ver entonces ahora algunos ejemplos de procesos en los que interviene la apoptosis y malformaciones congénitas asociadas. En cuanto a modelación de estructuras, quizás el ejemplo más conocido sea la variación del número de dedos en las extremidades, que va en función de la especie y que depende de la aparición de estas zonas apoptóticas anterior y posterior muy temprano en el desarrollo de la extremidad, o la presencia o no, también en función de la especie, de membranas interdigitales entre los dedos, que depende de la aparición, la activación o no de estas áreas apoptóticas interdigitales. Si
estas zonas apoptóticas o áreas apoptóticas interdigitales no funcionan como deben, en lo que se refiere a las zonas apoptóticas anterior y posterior, tendremos las variaciones en el número de dedos, las polidactilias o dedos supernumerarios, y las adactilias o la ausencia congénita de uno o de más dedos. Las ectrodactilias, como en la imagen, son los llamados manos o pies en pinza, con 2 dedos solamente. Y en cuanto a las membranas interdigitales, en la especie humana deben eliminarse. Si no es así, entonces aparecen las sindactilias, o fusiones de dedos totales o parciales. La modalidad más habitual son las sindactilias entre el segundo y el tercer dedo del pie, que son completamente benignas y no tienen consecuencias. Otro ejemplo, en cuanto a eliminación de estructuras por apoptosis, quizás también lo más conocido sea la eliminación de la cola. Sabemos que todos los embriones de vertebrado pasan por etapas en las que tienen cola, pero luego esta cola se reabsorberá más o menos, o no se reabsorberá en función de la especie. Lógicamente en la especie humana tiene que reabsorberse. Si no sucede así, entonces tendremos malformaciones del tipo de las colas vestigiales, que no son auténticas colas en el sentido que no tienen esqueleto normalmente ni así asociado, pero son vestigios realmente de lo que sería la cola en los vertebrados. Tenemos también ejemplos de modelación de estructuras en la cavitación de órganos macizos. Existen partes en el organismo que se forman al principio como cordones macizos, pero que luego por apoptosis en las células del interior se vuelven huecos. Pasa en el tracto digestivo, pasa en la vagina, pasa en el conducto aditivo externo, en las válvulas cardíacas, en bastantes más sitios. Cuando fallan estos procesos de apoptosis en el interior de estos órganos macizos, tenemos lo que denominamos las atresias o las imperforaciones. Hay muchísimos ejemplos. La atresia esofágica, en la que hay un típico fondo de saco en el esófago proximal y graves problemas de alimentación, lógicamente, para los recién nacidos, que puede venir acompañada con fístula traqueoesofágica o no, depende de la modalidad. Tenemos atresias valvulares cardíacas, como la atresia tricuspidea, normalmente asociada a otras malformaciones cardíacas, el himen imperforado como el resto de la membrana urogenital, o las atresias anorrectales y el ano imperforado cuando suceden atresias en la parte distal del tubo digestivo. Y otro ejemplo, por último, de modelación de estructuras sería la fusión de estructuras, que sucede muy frecuentemente durante el desarrollo. Dos estructuras que se unen para formar una sola. Debe suceder apoptosis en las células que entran en contacto. Sucede en el paladar, en el proceso de fusión del paladar, para aislar la cavidad bucal de la fosa nasal. Sucede, por ejemplo, a nivel distal en los conductos paramesonéfricos o de Miller, para formar el cuerpo y el cuello del útero, que es único, o, por ejemplo, en los tubos endocárdicos, para formar un solo tubo que luego se plegará y tabicará para formar el corazón definitivo. Hay muchísimas malformaciones congénitas asociadas. Quizás las dos más conocidas, para terminar, serían el labio leporino y paladar hendido, cuando falla la fusión de las láminas palatinas y se produce una persistencia o no de comunicación entre la cavidad bucal y la fosa nasal, con graves problemas también de alimentación para el recién nacido, o los diferentes grados de duplicación del útero, en el caso de los conductos paramesonéfricos, desde el útero arqueado hasta el útero bicórneo, el útero didelfo, el útero septado, etc. Hay muchas modalidades. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.